Sí, hermanos. Amén. ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios, Amén, aleluya. aleluya. Estamos bendecidos, amén. Sí, amén. Sí, amén, gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y Más que bueno, buenísimo. ahora vamos a Cristo. meditar un poco la palabra de Dios, hermanos. Yo nunca pensé en mi vida que iba a predicar la palabra del Señor, hermanos. Solo cuando estaba pequeñito siempre me ponía mi papá ahí a predicarle a los demás hermanos míos y era un poco tartamudo. Y todavía sigo siendo, pero nunca imaginé y ahora que estaba ahí digo, y ahora no es, ahora hasta dos cámaras tengo enfrente. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Esto Jesús. está más terrible porque no solo a ustedes, sino que hay un montón de gente que ve y entonces por eso es importante pues que sea Dios hablándonos, amén, dando una palabra que bendiga a cada uno de nosotros y también a los que ven. Ahí, así que vamos a ir a la palabra del Señor en San Juan. Amén. Gloria a Cristo. Damos gracias al Señor por su fidelidad, hermanos. Sí, amén. Somos el templo de Dios y Amén. que Dios todavía está trabajando en él. Sí, amén. Todavía, a mí me impacta mucho y me alegro cuando leo lo del tabernáculo. Y que en el antiguo tiempo Dios había dado a Moisés esa orden y al pueblo que me hagan un templo, les decía, que un tabernáculo. Y luego en el Nuevo Testamento me alegra que dice Pablo, ahora vosotros sois el tabernáculo. Dice. Sí, y en amén. el tabernáculo de Moisés la presencia de Dios descendía ahí. Amén. Y Amén. la nube y todo eso, ¿no? Y entonces el arca del pacto. Pero ya ahora dice la Biblia que Dios vino y se metió dentro de nosotros. Y entonces vosotros sois el templo de Dios. Dice Pablo. Amén, gloria a Que vamos a Dios. ir a San Juan, capítulo San Juan. 6, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a Amén. estar ahí leyendo. Y el versículo 16, vamos a leer. 6:16. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Juan y el versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Sí, amén. Amén. Dice así, mire, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Amén. El versículo 15 aún, mire la razón por qué una razón por qué Jesús se había ido de ese lugar. Dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y para hacerle rey. Entonces volvió a retirarse. ¿A dónde estaba el Señor? Al monte. En el monte. Estaba Solo. solo y estaba orando, dicen los otros Sí, amén. evangelios, como Marcos y Mateo dice que estaba orando. Vamos a orar nosotros. Así, Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos por esta Gracias, oportunidad que nos da, Señor. Señor, de poder estar aquí Damos la reunidos, gracia, Señor, en la casa del hermano Fran. Señor, pedimos que la bendición suya, Padre, sea en su vida siempre, en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos, y cada uno de mis hermanos. Ahora gracias por Ismael, tu palabra, Señor, esta hermosa y maravillosa hora, Señor, te pedimos que nos hables a palabra, aleluya, que podamos, Señor, ser edificados, Señor, ser Aleluya, Espíritu Santo, que hable con poder y gloria, bendito Dios. Porque sabemos, Padre, que usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Que sea usted, Padre, obrando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se los mando, nos Padre. encomendamos, Señor. Gracias, Amén. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a considerar
queridos hermanos, el tema, la bendición de tener a Jesús. Amén. La bendición de tener a Jesús. En esta ocasión, hermanos, había pasado algo que en este capítulo dice, en el versículo 1 del capítulo 6, se nos menciona lo que es la alimentación de los 5,000. Dice que había ocurrido ese milagro tan poderoso que había llegado un montón de gente donde estaba Cristo y de repente el Señor, al ver las multitudes, se compadeció y le dijo a uno de sus discípulos, le dijo, vamos a ir a buscar pan para darles de comer. Y Jesús le dice, un discípulo le dice a Jesús, pero eso no nos gustaría ni todo el sueldo de 6 meses que tuviéramos para comprar y alimentar a todo esto. Y entonces, pero le dice a alguien, pero ahí está un muchacho, le dice que tiene 2 peces y 5 panes. Entonces Jesús dice que los agarró y los multiplicó y les dio de comer a todos. Entonces la gente decía, wow, qué bonito es que multiplicó estos panes y peces, y entonces ahí de repente sucedió el milagro. Entonces Jesús, al ver todo eso, él dijo, estos van a venir y me van a agarrar a mí y me van a poner como rey. Y en sí, él era rey, él lo sabía. Pero como Jesús siempre decía, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces no era el momento. Entonces ahí vemos que de repente él se va al monte, dice el versículo 15 que leímos, dice que se fue al monte y estaba ahí orando. Y eso es lo bueno, que, como le decía, la bendición de tener a Jesús. Porque aquí, luego después de eso, los discípulos que habían estado con él, dice que agarraron la barca y se fueron a otro lugar. La Biblia dice, ahí mire, en el versículo, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Entonces los discípulos, Jesús se va, él solo, al monte, y sus discípulos quedan ahí, donde habían estado los 5,000. Luego dice que agarran una barca y se van hasta Capernaum. Pero me impacta a mí, perdón hermanos, me impacta a mí lo que dice el versículo 16. La primera frase que usted encuentra ahí dice, al anochecer, cuando era ya de noche. Y quiero decirle que todos en un momento, así como los discípulos, nos toca, que viene en medio de nuestra vida, vienen momentos de oscuridad. Y así estábamos nosotros realmente, queridos hermanos. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida caminaba en oscuridad. Sí, amén. Y aquí, como les repito, Jesús había rehusado a que fuera ser proclamado rey. Después de todo eso, que había sido un entusiasmo grande en la gente de la alimentación, ¿no? Los discípulos dicen que se hallaron ahí, en medio, en la noche, se hallaron en un tremendo apuro. Porque no hay cosa más terrible que a veces se vaya la luz. Yo no sé si en su casa ha pasado en algún momento y uno no está preparado. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? En nuestro lugar donde vivíamos nosotros, pues por lo menos ahí yo nací en un cantón. Y ahí habían candiles y ahí habían unas cositas así que uno las encendía, las candelas, todo eso. Pero cuando no había ni candela, ni candiles, ni gas, y decían, wow, y ahora, pues en ese tiempo a dormir todo temprano. Pero en la ciudad no es así. Yo también viví en la ciudad y cuando se va la luz, ahí uno se queda más en shock. Y dice uno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se va a perder la comida, la refri, y ya no vamos a poder ir a trabajar quizás, o qué sé yo. Porque en ese momento de oscuridad, uno se queda paniqueado. Así queda en shock. Y entonces, y déjeme decirle que así es la vida de todo aquel ser humano que no tiene a Cristo. Él vive en tinieblas. Y ahí es donde nosotros vemos que es una bendición, queridos hermanos, cuando uno recibe a Cristo. Usted y yo estábamos en una necesidad apremiante, porque cuando uno está en oscuridad, lo que anhela es ver la luz. Lo que anhela es que alguien llegue. Por ejemplo, los que son cieguitos, ellos anhelan que un guía esté siempre dispuesto para llevarlo. Y es bien difícil. Mi abuela, por algunas razones, perdió la vista.
Y ella, si no estaba alguien de nosotros con ella, no podía ir al baño, no podía ir bañarse, no podía salir a comprar las cosas que necesitaba. Porque para ella todo era oscuridad, aún en el mismo día. Y entonces nosotros vemos que así era una necesidad apremiante para ella tener a un guía. Era algo que necesitaba. Entonces aquí nosotros vemos que en esta ocasión, cuando sus discípulos habían visto el milagro y todo eso, se desencadenó, queridos hermanos, lo que es una terrible circunstancia difícil. Porque ahí dice que se desencadenó una de esas tempestades que suelen producirse en la vida del ser humano. O de repente nosotros estamos bien. Tenemos tal vez el empleo que aparentemente seguro. Aparentemente también tenemos quizás algún dinerito ahorrado, o tal vez puede tener quizás buena salud, pero de repente en el trabajo le dicen, ya no lo necesitamos más. Así Y uno es, dice, amén. wow, y ahora esto es como la oscuridad está llegando. De repente uno va a un chequeo normal al doctor y le dice, ¿sabes qué? Veo ahí una sombrita en tu riñón, en tu pulmón, en tu vientre, en tu cuerpo. Y de repente Ayúdanos, así, Padre. uno dice, y esto es como una tiniebla para mí. O de repente uno dice, wow, yo estaba bien ayer, pero ahora ya estoy enfermo. Y así es cuando la vida nuestra llega y se encuentra en oscuridad. Y así es cuando se desencadenan, queridos hermanos, las tempestades en el ser humano. Pero qué bueno es tener a Cristo. Qué bueno es porque, mire, Jesús había ido, dice la Biblia, al monte a orar, pero desde allá estaba pendiente. Eso es lo que a mí me alegra, porque digo, wow, Jesús bien hubiera dicho, no, aquí estoy disfrutando la presencia de mi Padre. Porque cuando él iba al monte, él oraba al Padre. Y él decía, Padre, así como la gloria que me has dado, yo se la doy. Y él empezaba a orar con el Padre, pero no solo estaba orando con el Padre, estaba también pendiente. Y sabe algo, Jesús está pendiente de su vida aquí Amén, mismo. amén. Y también ahí donde usted está viendo, en todo lugar, los ojos de Jesús están viendo ahí. Y dice, fulano está pasando por la oscura noche de su vida ahorita. Ese fulano está ahorita atribulado porque siente que ya está perdiendo todo. Pero déjeme decirle que con Cristo tenemos garantizada la victoria. Amén. Nosotros vemos aquí, nosotros estamos en una necesidad apremiante, hermano. Y de repente el Señor llega ahí. Estábamos en tinieblas. No éramos guiados ¿por qué? Por la luz. Pero ahí es donde el Señor llegó. Y mire que cuando uno está en tiniebla, uno pega un paso y no sabe dónde va a caer. No sabe si va a caer en tierra firme. De repente, cuando uno ha perdido, queridos hermanos, la visión ya de Dios, uno va con temor y dice, ¿a qué hora viene el Señor? ¿O a qué hora me muero y me voy sin el Señor? Me voy sin Dios y sin esperanza. Y así es el hombre, camina en tiniebla y camina a la deriva. Pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno dice, no importa, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén, aleluya. Y así es como, Gloria a Jesús. como Pablo lo decía, para mí el vivir, decía, es Cristo, y el morir es ganancia. Y bueno, yo sé que esa ganancia no todas la quieren tan rápido. Como alguien dijo, el morir es ganancia, y otro dijo, pues agárrela a usted porque yo la ganancia ahorita no la quiero. Entonces, pero déjeme decirle que así es como la Biblia dice. Como dijo el hermano ayer, después de esta prédica todos van a querer morirse rápido. Pero acá, queridos hermanos, vemos que uno iba a la deriva. Caminaba en tinieblas, amén. Esto ocurre cuando las almas no tienen a Cristo. Cuando alguien no tiene a Cristo, camina en tiniebla y camina a la deriva y camina con temor. Usted mira todo eso famoso y la gente que tampoco no tiene ni dónde caer muerto, pero caminan en temor. Mayormente los que han escuchado el mensaje de Dios, que dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Esos andan con miedo siempre, hermano. Porque dicen, ¿a qué hora eso es verdad? ¿A qué hora me toca a mí eso? Pero los hijos de Dios no, hermano. Como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me hace vivir confiado. Y ahí es donde nosotros tenemos esa esperanza. Pero los que no tienen a Cristo, queridos hermanos, están todavía en tinieblas. Usted y yo estábamos así un día.
Pero gracias a Dios que ahora ya no. El futuro de todo el que no tiene a Cristo es incierto, es oscuro. Y por eso debemos de pensar en el Dios que está invitando a los seres humanos al cielo. Dios está invitando al ser humano. Hey, yo quiero traerte a vivir aquí conmigo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, me voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Él invita a los seres humanos. Y todo aquel que está en tinieblas, Jesús tiene una palabra en San Juan 8:12 también. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Así todo el que no tiene a Cristo, querido hermano, está en tiniebla. Pero Jesús le llama y le dice diciendo, yo soy la luz del mundo. Si me sigues, ya no vas a andar en tinieblas, vas a caminar en la luz de Cristo. Amén. Y qué mejor que caminar, Aleluya. queridos hermanos. Aquí en Estados Unidos, bueno, los ricos se preparan mucho porque le tienen miedo a la tiniebla. Yo me doy cuenta cuando ando ahí en las casas, ahí por Potomac, hermano, que esas casas tienen grandes generadores. Y le pregunto, ¿por qué tienes eso ahí? Oh, por si se va la luz, me dicen. Yo solo lo enciendo, le subo el breaker allá y se enciende toda la casa de nuevo, me dicen. Porque es horrible estar en las tinieblas, me dicen. Y es cierto, hermano. Nosotros no tenemos a un generador así de eléctrico, sino que tenemos al que es la luz misma. Amén, aleluya. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces eso es la bendición que tenemos. Ahora, el que no tiene a Cristo está también en un grave peligro. Porque caminar en la noche, hermano, en las tinieblas, es peligroso. Cuando uno caminaba allá por donde nosotros vivíamos, uno en el tiempo de la guerrilla, uno decía, ¿a qué hora están los guerrilleros? Y me confunden y me dan un solo balazo. O en las colonias donde vivíamos decía, ¿a qué hora me encuentro el asesino de la colonia? Y ese se le mete el diablo y me mata. Por el oscuro casi siempre. Y ellos siempre quebraban los focos para que ahí podían asaltarlo, ahí podían violar a las mujeres, ahí podían matar a cualquiera. Porque en las tinieblas es peligroso andar. Amén. Y así estaba usted y yo caminando en un grave peligro. ¿Y cuál era ese peligro? De que nuestra vida se fuera a una eternidad sin Dios, sin esperanza, allá a un infierno. Pero ahora los que tenemos a Cristo ya no tenemos ese peligro. Ahora estamos confiados. Porque la Biblia ya dijo que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Gloria a Dios, aleluya. El Salmo 91 también dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sí, porque amén. has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo dice, por tu habitación. Aleluya. Entonces aquí nosotros vemos que después de caminar en peligro, ahora ya caminamos con paz en nuestro corazón. Señor. Amén, aleluya. Ahora nosotros vemos que a los discípulos el viento los empezó a azotar la barca. La barca es sinónimo de la vida misma. Amén. Así como nosotros vamos aquí en esta vida, de repente los vientos nos golpean, hermanos. De repente la enfermedad, de repente cualquier otra mala noticia llega. Pero qué bueno es que los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Aleluya. Ahí es lo mejor que podemos hacer. Así como el viento furioso dice, también el pecado ha llegado a azotar al ser humano, a la humanidad. Este mundo está lleno de pecado. Es como los vientos que soplan y soplan a la vida del ser humano y se hunden cada día más en el pecado. Pero de allí es donde Dios quiere salvarlo. De allí es donde Dios quiere rescatarlo. Amén. Gloria a Dios, amén. Nosotros vemos que los seres humanos sin Cristo van de un lado a otro, bebiendo, endrogándose, hermano, viviendo en cuanto pecado. El timón de la vida de ellos se ha quebrado totalmente. ¿Alguna vez usted ha ido manejando o ha visto un carro de esos que se le quiebran los bracitos de la llanta y uno le da la rueda y nada? Porque está quebrado, no se puede dirigir. Y entonces uno dice, wow, qué terrible. Ahora esto ya no tiene una estabilidad. ¿Por qué? Porque el timón está quebrado. Así está la vida del ser humano. Quizás sienten que lo van caminando bien, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Amén. Están manejando un carro con el timón quebrado y van a ir a destruirse. Amén. Van a ir a una destrucción.
podrán llevarlo más o menos un poco adelante, pero antes de que lleguen al puerto seguro, les vendrá la prueba, les vendrá la tempestad, les vendrá el naufragio y la muerte, queridos hermanos, porque de la muerte nadie se escapa. Sí, amén. Llega al rico, al pobre. Nosotros los cristianos, la Biblia dice que ya no morimos. Nosotros dormimos en el Señor, solo esperando el sonar de la trompeta. Y si no nos llega la muerte, pues nosotros vamos a escuchar la trompeta sonar y nos vamos con el Señor, así de sencillo. Entonces aquí vemos que el que no tiene a Cristo, ese puede llevar la vida más o menos un poco bien, porque hay quien la va llevando ahí más o menos tranquilo y dice, no necesito de Dios, tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo propiedades, tengo cuánta cosa, pero de repente le llega una enfermedad y ya después siente que todo se le quebró. Yo recuerdo mucho, yo no se me olvida el presidente de Venezuela que decía, no, aquí yo puedo hacer y deshacer, y él maldecía al pueblo de Israel y él decía acerca de Jesús que no le importaba. Ya después cuando le dijeron, ¿sabe qué? Tienes un cáncer. Y él llorando decía, Señor, dame las cruces que sean necesarias porque quiero, dame vida, decía. Y con eso no se puede, hermano, aunque sea el presidente de cualquier nación. Ellos piensan que el timón que van manejando va a ser firme para toda la vida. Y de repente se quiebra. Y ahí es donde ya se da cuenta el ser humano que se necesita al Señor Jesús. Que están en grave peligro. Entonces, nosotros también estábamos, así como muchos de ellos, sin Jesús. Fíjense que aquí, en la porción que hemos leído, en el versículo, en el versículo 19, dice, cuando habían tomado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. O sea, ellos habían caminado sin Jesús, porque lo vieron. Ese es el peligro de caminar. Y en esto no quiere decir que los discípulos no lo habían recibido, no lo vaya a malentender. Pero es como un prototipo de las personas que caminan allá afuera sin Cristo. Aquí los discípulos dicen que vieron a Jesús, o sea, no estaba con ellos. Y por eso es que les azotó la tempestad. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nos van a llegar tempestades. Cuando el ser humano no tiene a Cristo, le van a llegar problemas, dificultades, y él solo no las va a poder luchar. Con Cristo nosotros ahora sí podemos. Sí, amén. Ahora le decimos, Señor, yo aquí no puedo hacer más nada. Ayúdame, yo te pongo esto en tus manos porque ya en mi fuerza no puedo hacer más nada. Y allí es donde llega el Señor. Usted y yo estábamos sin Cristo, como estos discípulos, aunque eran 12, pero tenían un sentimiento de soledad al no tener al poderoso Maestro entre ellos. Amén. Todo aquel que no tiene a Cristo se siente solo, hermano. Sí, amén. Por eso, uno que diga que es cristiano y dice que se siente solo, tiene que evaluar y examinar su vida. Porque entonces no ha recibido. Ahora, no le vamos a quitar de que puede ser que viva solo, pero tiene a alguien que lo acompaña. Tiene al Padre, tiene al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor le dijo a los discípulos que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el que no tiene a Cristo vive en soledad. Así como estos discípulos estaban, el hombre ante la muerte también, queridos hermanos, así se siente. Los inconversos claman y muchas veces envían a llamar a gente que les ayude. Muchas veces, querido hermano, mire, ahí están llamando a los psíquicos, ahí están llamando a los brujos, ahí están llamando al cura para que llegue a hacerles misa, rezos, novenarios, todo eso, porque quieren que les ayude, pero no hay quien pueda ayudar aquí, sino solo Cristo. Solamente Cristo es el único que puede ayudar. Por eso la palabra de Dios dice, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el único. Aquí le podemos hacer vigilia, rezo, novenario y de todo lo que el hombre se le ocurra hacer. Pero si ese fulano no se presentó ante Dios antes y decirle, Señor, soy pecador, necesito que me ayude, no hay más que hacer. Yo estaba escuchando
No sé, bueno, no sé cómo lo voy a tomar, pero al fin y al cabo yo no tengo problema como usted lo tome. Pero estaba escuchando ahí en la televisión que decía, Maradona ahorita está viendo el mundial desde el cielo. Y entonces, y yo digo, si supieran que si no aceptó a Cristo, ese pobre está ahí como allá el rico diciendo, Padre Abraham envía aquello a decirle que la pelota no lo es todo, que necesitan a Cristo antes de cualquier fama o cualquier cosa. Y así, digo yo, el hombre que no tiene a Cristo no se fue para el cielo. Sí, Señor. Así, y aunque se le haga lo que se le haga, aunque le digan está cantando, cuando se cayó un avión con una mujer que cantaba, decían, allá le está cantando al Señor. Seguro que si no aceptó a Cristo, sin a saber cuál Señor. Ahora, si aceptó a Cristo, porque realmente la Biblia también dice, en el libro de los Salmos, la salvación es un misterio. Uno nunca sabe. Porque a veces esos cantantes, hasta hijos de cristianos, son. Y ellos se fueron por la fama y dijeron, no, en el evangelio no pagan por cantar, entonces mejor me voy para allá afuera. Entonces, y así, y la muerte les llegó. Y no sabemos realmente. Pero sí, si no aceptaron a Cristo, no hay duda de que ahí están. Nosotros no nos alegramos, Cristo mismo no se alegra por las almas que se van al infierno. A Él le duele el corazón. Sí, amén. Por eso el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí nosotros vemos que estos hombres en ese momento estaban sin Jesús, como usted y yo, un día estábamos sin Cristo. Pero qué bueno es que al momento de que estábamos sin Él, de repente, hermanos, se aparece Cristo. Sí, Señor. No venimos nosotros a Cristo. ¿Sabes? Nosotros se nos ha pegado tanto eso. Cuando yo vine al Señor, cuando yo acepté a Cristo, y el Señor dice, no me escogieron ustedes a mí. Yo soy el que los escogí a ustedes, dice. Yo puse mi vida, dice, la puse porque yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar, dice. Entonces cuando de repente andábamos todos chocados como esos carros que a veces andan por allá en nuestro país, que una lata es de uno y otro de otro, y así todos chocados, de repente aparece el Señor y entonces nos empieza a arreglar. Sí, Señor. Nos da salvación. Si aparece Cristo y dice, este fulano sin la piedra no puede vivir, sin la droga no puede vivir, algunos hasta huele pega, de pegar zapatos eran, hermano. Y de repente el Señor llega y los recoge. Prostitutas, violadores, asesinos. Uno se queda impactado, hermano. De repente un día estaba hablando con alguien y una mujer le estaba hablando de Cristo y me dice, ¿tú crees que Dios me perdona a mí? Me dice, si todos los días me acuesto con 20 hombres, me dice, ese es mi trabajo, para llevarle comida a mis hijos. Y uno dice, wow, qué terrible. Pero allí es cuando Dios se aparece. Y de repente, y la buena noticia es que esta mujer aceptó a Cristo, hermano. Y ya a los años ya estaba bien vestidita con traje de servidor, hermano. Así, porque cuando Cristo llega al ser humano, lo encuentra todo destruido. Y Dios empieza a restaurarlo. Usted y yo no éramos buena pieza. Tal vez no se daba el color. Pero éramos malillas, hermano. Cada quien sabe las maldades que hacía. Y uno dice, perdóname, Señor, porque hacía esto, lo uno y lo otro. Y ahí es donde Dios dice, bueno, dale gracias al Señor porque tuvimos un encuentro. Así como estos hombres tuvieron ese encuentro que el Señor Jesús dice que descendió del monte y caminó en medio de la mar. Ahí encima de las aguas. Dice que fue una aparición maravillosa. Y es el único hombre que anduvo sobre las aguas, queridos hermanos, ahí firme hasta llegar a donde estaban los que se estaban hundiendo. El Señor ve cuando usted se está hundiendo. Y Él dice, no importa si tengo que pasar lo que tenga que pasar. Jesús vino a este mundo lleno de pecado. Y Él dijo, yo puedo caminar en esas aguas pecaminosas sin llenarme de pecado. Sin ser contagiado por el pecado. Él caminó y Él no se hundió. Usted y yo venimos a este mundo y de un solo ya veníamos en pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre. En maldad, en pecado he sido formado, dice. Entonces, pero Jesús no fue así.
Él pudo caminar en este mundo lleno de pecado y él dijo, el pecado no puede dañarme a mí. Y aquí nosotros vemos que él se apareció para rescatar. Él vino a salvar y a buscar lo que estaba Aleluya. perdido. Por eso es lo maravilloso. Y después de que él se apareció, no solo se apareció así y dijo, hola, aquí estoy, sino que nos entregó un mensaje maravilloso de esperanza. Un mensaje de aliento, queridos hermanos. Cuando uno está destruido, a veces el ser humano lo que se encarga, cuando alguien está acabado, tirado en el piso, llega y lo hace más daño. Amén. Pero Jesús no. Jesús llega y él no llega para hacer más daño, sino que él llega diciendo, yo soy, no tengan miedo. Imagínense ahí cuando él le dice en el verso 20, le dice, mas él les dijo, yo soy, no tengan miedo, porque no importa quién sea, el miedo siempre estará en el ser humano. Amén. ¿Usted cree que estos hombres no eran expertos en la pesca? Ellos eran gente diestra en pescar. Y alguien que se mete al mar a pescar es porque sabe cómo manejar las aguas, sabe cómo nadar, sabe cómo salir libre. Pero en esta ocasión no fue así. Y entonces ellos mismos les dio temor. Les dio temor. Y ahí es donde el Señor les dice, no teman. No sé cuál sea su circunstancia que esté pasando ahorita. Como el hermano aquí o Frank diciendo, ¿a qué hora yo ese examen? O los hermanos que tienen examen ahí en la iglesia. Entonces, pero eso, no sé, a mí me ha tocado ir a exámenes, hermano, a veces aquí, que ahí, por ejemplo, aquí por IKEA estaba un lugar donde a mí me hacían unos exámenes y cámaras por aquí, por todos lados. Y yo decía, como que fuera un gran asesino yo que me tienen con tanta cámara. Y entonces, yo le digo, Señor, Dios mío, por favor. Y me decía, solo tenés 4 horas y 1 minuto por cada pregunta, me decía. Y entonces yo decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Y uno se preocupa. Y ahí es donde el Señor dice, bueno, te voy a ayudar porque tu cabeza como que no está muy... Y entonces el Señor llega y dice, no tengan miedo. Ustedes no tengan miedo, Dios les va a ayudar, estudien nada más. Ahí Dios va a estar ahí. Yo no sé cómo el Señor... Mire, hermano, cuando uno predica, uno siempre trae nervio, uno trae ese temor. Pero si uno ha leído la palabra y le ha orado al Señor, el Señor empieza a darle. Y uno dice, ese versículo no lo había leído yo, ni lo traía en el mensaje. Y así es como el Espíritu Santo llega. Pero claro, si usted no estudia, Dios le va a decir, no, yo no te voy a ayudar. Ve vos cómo vas a salir. Porque vos no pusiste de tu parte. Pero si usted llega y le dice, Señor, mira, yo no puedo ni hablar, me tiembla todo, y se me corta la voz y todo eso, el Señor dice, no más, estudia mi palabra, estudia. Y ahí le va a decir, no temáis, porque de aquí para adelante yo me encargo. Y ahí es donde Dios va a ayudarle. Así es que aquí el Señor trae un mensaje alentador y le dice, no tengan miedo, yo soy, le dice. Y cuando Jesús dice, yo soy, Él se está refiriendo que es el mismo que se le presentó allá a Moisés. Cuando le dijo a Moisés, Señor, y cuando llegue donde Faraón y me pregunte, ¿quién me envía? No te preocupes, solo decirle, el yo soy te manda. Así. Yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Bueno, nada más el que hizo los cielos y la tierra. Y tiene todo el poder. Entonces aquí, él mismo se presenta ante los discípulos en esa tempestad. El yo soy. Así es que ese es un mensaje alentador. Ninguna criatura podría pronunciar estas palabras de decir yo soy, sino solamente Él, con toda autoridad. El mismo Jesús se acerca a las almas con ese mensaje único. Ahora, como le dicen, no tengas miedo a la muerte porque yo soy la resurrección y la vida. No tengan miedo a la condenación porque yo soy el Salvador, dice el Señor. No tengan miedo, dice ahí, a los que matan el cuerpo. No tengan miedo a nada de eso, dice. Entonces, el mismo mensaje se aplica ahora en las pruebas que pasan los creyentes. No temáis. No temáis. Amén, aleluya. Yo soy el que te amo y te salvó, dice. Y he permitido esto para que todo obre para bien. Todo lo que nos pasa obra para bien a nosotros, hermano. Nada es casualidad. Dios está en el control. Hay veces que uno dice, y dice, alguien me mandaba un video
y que nosotros los cristianos decimos, prueba de la que no puedes, no te pondrá el Señor. Y la explicación que daba esa persona era, y eso no es 100% correcto. Porque si usted pudiera con las pruebas, usted sola o usted solo, usted no necesita de Dios. ¿Para qué? Y el Señor dice, te voy a poner una prueba que tú sola no puedes, que tú solo no puedes, para que mires hacia arriba y le digas, Señor, yo ya no puedo. Entonces el Señor le va a poner pruebas que usted mismo no puede pasar. Sí, el Señor le va a poner, y tal vez usted diga, hermano, la Biblia dice que más de lo que tú no resistas, no. Eso fue en el momento para la iglesia de allá. Pero para usted ahora, el Señor le va a poner cosas que usted dice, yo no puedo. Y Dios dice, sí, qué bueno que reconoce que no puede, porque allí es donde entro yo. Amén. Y como Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer ustedes. Así es que las pruebas que usted siente que no puede, usted solo diga, no puedo, Señor, pero separado de ti, nada puedo hacer, pero contigo soy más que vencedor. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es en Cristo, no es en mi fuerza, sino en la fuerza de Él. Así es que el Señor le dijo a sus discípulos, no te dejaré, no te desampararé. Sé fiel hasta la muerte, le dijo a una de las iglesias, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Aquí estoy para ayudarte, yo soy, dice el Señor. No tengan miedo, no teman. Nomás solo tenemos que hacer algo y es recibirlo. Como dice el versículo aquí, en el versículo 21, dice en la porción que leímos, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Ellos, después de haber visto, queridos hermanos, de estar en peligro, después de estar ya en una tormenta y después de haber visto a Cristo, de repente le dijeron, bueno, ya que está aquí el Señor, nosotros vamos a recibirlo. Con gusto, dice la palabra. Un recibimiento que le dieron ellos voluntario, porque esto es por voluntad, no es a la fuerza. Todo el que está viendo puede recibir a Cristo voluntariamente. Todo el que escucha la palabra es voluntariamente, no es a la fuerza. Aquí nadie está a la fuerza, eso creo yo. Entonces, pero aquí solo es de recibirle voluntariamente. Y después de eso lo que va a pasar es un final feliz, hermano. Miren, los discípulos dicen, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual después de haberle recibido, ¿qué pasó? Llegó enseguida llegó a tierra a donde iban. ¿Y a dónde vamos nosotros? Al cielo. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Cristo. Todo el que recibe a Cristo, el último lugar donde llegará es la patria celestial. Así es como es un final feliz. La Biblia aquí nos presenta a estos hombres y nosotros podemos concluir también de que el barco llegó a tierra donde ellos iban. Así como nosotros llegaremos también con la ayuda del Señor a donde vamos. El que acepta a Cristo pronto estará en un puerto seguro. Seguro. Más seguro y más glorioso. Y ¿sabe algo? Ya muchos familiares de nosotros ya están allá. Y algunos ya partieron y sí, los echamos de menos, los extrañamos, pero a la misma vez nos confortamos en saber que ellos ya están allá, en el lugar donde realmente Dios los quería tener. Nuestros familiares han llegado ya y nosotros aún tenemos que remar aquí. Tenemos que echarle ganas a esta vida. Remar un poco más, pero es posible llegar allá teniendo al Señor en nuestra barca. Es posible llegar teniendo al Señor en nuestra barca. Así es que, queridos hermanos, no teman, no temamos. El Señor está con nosotros. Y Él solo dice, solo estén abiertos siempre a mi presencia. Solo estén abiertos a tenerme a mí ahí en su barca cuando vayan remando. Así es que si Él, como dice una alabanza, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Aleluya. Tu mano siempre me ayudará, dice. Así es que, hermanos, con Él somos más que vencedores. Con Él todo lo podemos y fuera de Él
nos iría muy mal. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Oramos, Padre que estás en los cielos. Muchas gracias, Señor, por saber que, oh Dios mío, estamos en peligro, Señor, pero que tú llegaste. Nos hallaste perdidos, Señor, pero nos redimiste, nos perdonaste, Señor. Nos restauraste, Dios mío, y ahora, oh Dios mío, estás con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que, oh Dios, el que esté en tus manos nadie lo puede arrebatar. Que, oh Dios mío, tú eres el Dios de lo imposible y que todas las tormentas que podamos pasar en esta vida, si tú haces nuestra barca, no importa, Señor. Tú siempre nos llevarás al lugar firme, al lugar seguro, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Si hay alguna vida que quiere aceptar a Cristo aquí o ahí por el medio de las cámaras que está viendo, usted puede decirle, Señor, yo reconozco que te necesito y que estoy en una tormenta, Señor, y estoy a punto de hundirme, pero necesito tu ayuda. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, limpia mi alma y ahora escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que se ha alejado y quiere reconciliarse, levante su mano y diga, hermano, yo quiero que oren por mí. Yo quiero pedirle perdón al Señor. Si no hay nadie, pues vamos a darle gracias porque hoy somos los hijos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermano. Yo voy a dejar a mi hermano Marlon ahí para que él concluye la reunión y así queda mi hermano con ustedes. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Jesús, aleluya, amén. Caminar con la luz, ¿verdad? Nosotros por eso dicen que somos la luz del mundo, pero sí es feo caminar en la oscuridad porque muchos de nosotros que hemos crecido allá, pues ustedes saben que después de que llovía, pues quedaba eso oscuro que ni siquiera las manos de uno se miraban ahí en la oscuridad y eso es bien feo y nosotros por eso tenemos que estar siempre en la luz de Dios, porque Dios es la luz y nosotros tenemos que seguir la luz y como dijo el hermano Ismael, nosotros no tenemos que temer ni tener miedo porque estamos con Jesús en nuestro corazón, pues, y en nuestra mente. Entonces nosotros todo lo que vamos a poder, todo que Cristo nos va a fortalecer. Y de esa manera nosotros tenemos que perseverar y seguir adelante. Y vamos a orar para despedirnos y que Dios nos lleve con bien a nuestra casa. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, en esta hora, por todo lo bueno que has sido con nosotros, por tu palabra, Señor, que has puesto, Señor, para que seamos, Señor, edificados con tu palabra, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre, maravilloso eres, Dios de poder y de misericordia, Padre. Gracias, mi Cristo. Llévanos con bien, Señor, a cada uno, mis hermanos, a sus hogares, Padre. Que seas tú, Padre, siempre obrando, Padre, en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te lo pido. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por todo lo que se ha hecho. Guarde cada uno de nosotros, Padre, en sus manos, Señor, en las manos de Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Señor. Y amén. Y amén.